la primera de Corintios, primera carta a los Corintios, en el capítulo 1. Gloria al Señor. Carta del apóstol Pablo a los Corintios. Gloria al Señor. Primera de Corintios, capítulo 1. Luego de los Evangelios, libro de los Hechos, libro de Romanos y llegamos a Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos a estar leyendo desde el verso 26 y dice así la palabra del Señor. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Oramos delante del Señor. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor para con nosotros, gracias por tu presencia, Señor, que todos los días, día a día, se manifiesta en nuestras vidas. Sabes tú, Señor, cuánto te necesitamos, por eso siempre rogamos que tú nos guíes, nos ilumines, abras nuestro entendimiento, nuestro sentido para comprender todas las cosas, Señor, y mediante tu palabra, tú nos estés llevando, nos estés guiando, nos estés dando, Señor, las salidas a cosas, Señor, y las preguntas a nuestras dudas, Señor, tu palabra ilumina en todas las cosas y comprendamos y entendamos. Te pedimos, Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento para comprender todas las cosas y nuestro corazón se llene de tu presencia, Padre. Muchas gracias. Gracias, Padre, por tan grande amor te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Tomamos asiento. Hemos leído la carta a los Corintios, capítulo 1. Nosotros conocemos lo que era la ciudad de Corintio. Era una ciudad muy conocida, una gran metrópoli, una gran ciudad, donde mucha gente iba y venía y donde la moralidad ahí ya casi ni existía la moralidad. Donde la inmoralidad estaba en cada esquina y en cada lugar. Sin embargo, nosotros vemos, hermano, que el apóstol Pablo escribe a una iglesia, quiere decir que ahí donde parecía que era todo imposible en cuanto a la santidad de Dios, Dios produjo algo en el corazón de aquellos que el Señor llamó. Y nosotros hemos mirado en este pasaje que acabamos de leer el llamamiento justamente a quienes el Señor llamó. Hemos leído cómo es que el apóstol Pablo trae a la memoria de los hermanos y le dice, miren hermanos lo que ustedes eran antes, la condición que tenían antes, la forma de vida que tenían antes, cómo antes ustedes se desenvolvían según la voluntad de la ciudad que los rodeaba, de la metrópoli, del mundo, cómo ustedes antes se manejaban y se movían, y cómo es que Dios ha hecho algo en ustedes, ha producido algo en ustedes, porque ustedes fíjense en lo que ustedes eran. Según la carne no eran muchos sabios, según la carne no eran muchos poderosos, no eran muchos nobles. Y según la carne, ustedes eran necios, eran débiles, eran vil, eran menospreciados y eran lo que el mundo no quería, lo que no era, lo que el mundo desechaba, eso era lo que eran ustedes. ¿Por qué el apóstol Pablo recuerda a los corintios esto? Porque la palabra del Señor dice que la ciencia hincha. Y una de las cosas que ellos habían recibido era una sabiduría que no era humana,
terrenal, sino que era una sabiduría que provenía de arriba, del cielo, del Señor. Y esa sabiduría de Dios había producido en ellos un cambio de vida, un cambio de pensamiento, un cambio de actitud. Y aún en lo económico también su economía había cambiado a causa del conocimiento de Cristo y de la bendición de Dios. Entonces el apóstol Pablo los lleva a que recuerden lo que ellos eran antes por el peligro que existe de que la persona, una vez que alcanza a hacer algo, hermano, se separe del Señor pensando que por lo que ya posee no necesita de Cristo. Eso es un error muy frecuente en aquellos que nunca tuvieron nada y que Dios los bendice. Muchas veces, hermano, la bendición del Señor, justamente cuando llega a la vida, los cristianos tienen que saber cómo manejar las bendiciones de Dios, porque si no saben manejar las bendiciones de Dios, las bendiciones lo pueden arrastrar. Hay una palabra del Señor donde, hermano, el escritor dice, no me des mucho ni me des poco, porque él dice, si yo tengo mucho, me voy a olvidar de ti, si tengo poco, te voy a blasfemar. Dame, dice, el pan necesario, es decir, el sustento necesario para que yo con ello pueda seguir sirviéndote. Él dice así en el Antiguo Testamento, pero nosotros tenemos que estar preparados para tener poco y para tener mucho. Nosotros miramos al apóstol Pablo y cómo es que el apóstol Pablo, él dice, en todo he sido, dice, enseñado. He sido enseñado para tener mucho y teniendo mucho, no separarme de Cristo y teniendo mucho, no apartarme de la congregación y teniendo mucho, seguir sirviendo al Señor como si no tuviese nada. Y he aprendido a servir al Señor no teniendo nada, ni un centavo, absolutamente nada, y he servido al Señor como si lo tuviese todo. Quiere decir que lo mucho o lo poco en lo natural no movió la aguja de su servicio a Dios ni un céntimo. Ni lo mucho lo hizo flaquear, ni lo poco lo hizo volver atrás, sino que él seguía adelante rumbo a la perfección. Por eso es que nosotros miramos acá y le dice a los corintios, mirá hermano, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, miren cómo Dios los llamó, miren para atrás qué era lo que eran antes, para que ustedes no se ensoberbezcan por lo que han alcanzado y a causa de lo que han alcanzado ustedes se apartan del Señor. No, miren que ustedes han sido la elección de Dios y Dios ha elegido lo que el mundo ha desechado. Lo que el mundo desechó como inútil, como que no sirve para nada, como que esto es vil, es menospreciado, eso justamente escogió Dios porque Dios quiere hacer algo con ustedes. Por eso nosotros venimos hablando y vemos cómo el Señor nos viene llevando a que está buscando un pueblo que sea consagrado, un pueblo, hermano, que le sirva, un pueblo que le obedezca, un pueblo que camine delante de su presencia, un pueblo a quien el mismo Señor vaya con ellos, vaya acompañando, el mismo Señor vaya operando. Y nosotros vemos hacia dónde nos llevó, a que nos presentemos delante de Él como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que trazan bien la palabra de Dios, que nos presentemos delante de Él como lo que Él dice que nosotros somos, templo del Espíritu Santo, y como sacerdotes y templo de nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, lo presentemos en sacrificio vivo para agradar al Señor y de manera que Dios opere a través de nosotros a favor de los hombres. Porque el fin del Evangelio es justamente eso. Evangelio es buenas noticias, que mediante nosotros, lo que hemos creído, las buenas noticias lleguen, se desparramen y lleguen a los hombres, y los hombres alcancen este llamamiento que Dios ha hecho también en nosotros. ¿Sabe cuántos hermanos, cuánta gente está afuera que justamente, hermanos, están esperando, están ahí yendo, viniendo, pero están esperando, y cuando se acerque uno de los que Él llamó, uno de nosotros, a hablarle de Cristo, la palabra que salga de la boca de aquellos que han creído va a producir que se abra el corazón de ellos para recibir al Señor y para sumarse a la fila del ejército de Dios.
Por eso es que el apóstol Pablo, él tiene cuidado y lleva a los hermanos. Miren, hermanos, lo que ustedes eran antes. No se olviden de lo que ustedes eran antes. Ahora Dios lo iluminó, le dio conocimiento de la palabra, le enseñó su palabra, lo introdujo en la sabiduría que viene de lo alto, en la sabiduría que viene de arriba del Señor. Miren, hermanos, para atrás, cómo es que ustedes eran antes. Lo que ustedes alcanzaron hoy no es porque ustedes son sabios e inteligentes y tienen 5 dedos de frente, sino que es por la misericordia de Dios, por la misericordia de Dios que fueron iluminados, por la misericordia de Dios que abrió su mente para entender lo que otros no entienden, por la misericordia de Dios que Dios puso la fe dentro del corazón para que ustedes crean como otros no pueden creer, y por la misericordia de Dios, Dios lo esté llevando. Miren, hermanos, miren de dónde han sido sacados y no permitan que su corazón se ensoberbezca, porque cuando su corazón se ensoberbezca, entonces Dios ya no va a poder hacer nada a través de ustedes. Dios resiste a los soberbios. Entonces, el peligro justamente que hay cuando nosotros entramos en un conocimiento profundo de la cosa del Señor, el peligro de dejar de que ese conocimiento a nosotros nos haga orgullosos y nos haga pensar que nosotros sabemos más que todo y que a mí nadie me va a venir a enseñar y que a mí nadie me va a decir nada. Bueno, cuando sube ese orgullo, es entonces cuando se aparta la presencia del Señor. Y nosotros no queremos que se aparte la presencia del Señor. Queremos que Él vaya con nosotros. Que donde nosotros entremos, Él entre. A donde Él nos quiera llevar, nosotros vamos. Y nosotros entregamos, dijimos, la rienda de nuestra vida al servicio del Señor para que Dios nos lleve. Entonces venimos a la iglesia a recibir la instrucción de Dios, la dirección de Dios. Entonces tomamos la dirección y ahí vamos adelante rumbo a la perfección. Entonces nosotros miramos este pasaje y vemos cómo es que el apóstol Pablo dice: mirá, hermano, vuestra vocación, miren lo que ustedes eran, porque el propósito de Dios es mostrar con ustedes una sabiduría que el mundo no posee. El propósito de Dios es mostrar con ustedes algo que el mundo no puede hacer. El propósito de Dios es mostrar con ustedes la gloria de Dios a través de ustedes. Miren lo que ustedes eran para atrás. No permitan que su corazón lo haga ensoberbecer y se vuelva orgulloso, no lo permitan. Miren al Señor Jesús como con todo ruego y lágrima y súplica delante de Dios, aquel le oraba, aquel que lo podía librar de la muerte. Miren al Señor. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Siendo en forma de Dios, no estuvo por usurpación, dice serlo, sin embargo se anonadó a sí mismo. ¿Y qué más hizo? Se sometió debajo de la voluntad de Dios. Nosotros tenemos un supremo llamamiento y nuestro supremo llamamiento es justamente, hermano, para prepararnos para llevar una obra a cabo, y no una obra que nosotros hagamos, sino que Dios haga a través de nosotros. Pero Él necesita vasos que se presenten delante de Él, hermano, y que se entreguen en sus manos y que se dejen llevar por el Señor y no permitan que una sola pizca de la carne se manifieste a través de ellos. Entonces el combate que nosotros tenemos, la carne contra el espíritu contra la carne, hay un combate. Nosotros tenemos que entregar las riendas de nuestra vida al Señor, para que Dios tome nuestra vida y haga con nosotros lo que tiene que hacer, para que Dios tome la rienda de nuestra vida y sea Dios expresándose y manifestando a través de nosotros. Seamos nosotros solo el conducto de la palabra de Dios, el conducto de la mano de Dios, mediante cual los hombres reciben tamaña bendición del Señor. Porque hay una sabiduría del mundo. Entonces, el mundo desecha justamente aquello que Dios escogió. ¿A quiénes escogió Dios? Miremos lo que dice la Biblia. Mirá, hermano, vuestra vocación. Según ustedes, no eran sabios según la carne, ni poderosos, ni muchos nobles. Entonces dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Entonces, ¿cuál es el propósito del llamamiento de Dios en nosotros? Es justamente exhibir
su sabiduría, su conocimiento, su gracia, su poder, su nobleza a los hombres a través justamente de esto que los hombres no lo reconocen. ¿Y quiénes son estos? Nosotros, porque nosotros miramos a quién escogió Dios. No escogió a los nobles, ni tampoco escogió a los poderosos. Tampoco escogió el Señor a los sabios. ¿A quién escogió? Dice, lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado, lo que no es, lo que la gente no da ni un centavo. ¿Sabe? Dios dio la vida de su Hijo por usted. Y eso no se puede comprar con nada en el mundo. Sin embargo, Dios dio la vida de su Hijo a causa de lo valioso que usted es para Dios. Para los hombres quizás no valga nada, para los hombres sea alguien cualquiera, pero usted es valioso para Dios. Dio la vida de su Hijo para transformar y mostrar en usted su gloria, la gloria de Dios. Nos llamó para eso. Nosotros miramos cómo es que el apóstol Pablo en sus cartas, él dice que hemos sido llamados para ser conformados a la imagen de su Hijo. Y ser conformado a la imagen de su Hijo es manifestar y mostrar todo lo que Cristo mostró. De Cristo, hermano, dicen los escritores, y vimos su gloria. ¿Y qué es lo que se debe ver en nosotros? La gloria de Dios. Padre, la gloria que tú me diste, que es lo que ellos vieron, yo se la he dado a ellos. Quiero decir que los hombres deberán ver en nosotros lo que hemos creído, lo que vieron en Cristo. Pero vamos a Cristo. Hermano, ¿cómo es que tamaña gloria se manifestó en Él? Entonces ahí lo vemos, sometido bajo la voluntad de Dios. Haya pues en vosotros el mismo sentir. Entonces, el que quiere ver las mismas manifestaciones de la presencia de Dios como hubo en Cristo Jesús, debemos someternos y seguir las pisadas del Maestro. Debemos tener el mismo sentir que tuvo el Señor. Si nosotros tenemos el mismo sentir que tuvo el Señor y vamos a su presencia rogando a Dios, hemos estado viendo cómo es que el Señor rogaba, cómo es que Él le pedía, cómo es que era, hermano, un hombre, vamos a decir así, de oración, de comunión con Dios. Iba a orar, entraba a la presencia de Dios y la Biblia dice que le rogaba con gran deprecación, con súplica delante de Dios. Y vimos, hermano, que esa oración no era una oración fariseica, sino que era una oración con toda humillación y con todo sometimiento a Dios. Padre, pasa de mí esta copa, pero no como yo, sino como tú. Es decir, totalmente sometido a Dios. Y Dios se manifestaba a través de él. Dios hará lo mismo en este tiempo. Se va a manifestar igual que el Señor. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a someternos, no permitir que el conocimiento a nosotros nos haga orgullosos y nosotros sabemos y conocemos. El que piensa que sabe algo tiene que pensar que no sabe nada todavía. No sabe nada, tiene un conocimiento ínfimo, chiquitito, así del Señor, de la altura, la anchura, la longura y la profundidad de lo que es el conocimiento de Dios. Chiquitito. Entonces no tenemos que permitir que ese conocimiento nos haga orgullosos, sino que debemos manejarnos con toda humildad para alcanzar a los hombres para Cristo. Entonces nosotros miramos lo que dice acá. Mira pues, hermano, vuestra vocación, lo que eran ustedes. No, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces, mire a quién escogió, lo necio. ¿Para qué escogió este hombre que no sabe ni leer siquiera casi? ¿Para qué lo escogió? Dice, para avergonzar a los sabios. ¿Y con qué sabiduría? ¿Para qué lo llamó Dios a usted? ¿Para que vaya a la universidad secular y sea grande entre los hombres? ¿O lo llamó Dios para que usted entre en la universidad del cielo y tenga un conocimiento que los hombres no pueden alcanzar? Nos llamó para eso, para alcanzar un conocimiento espiritual. Por eso el Señor pide, hermano, la entrega de nuestra vida, la entrega de nuestro corazón, el presentarnos como obreros que no tienen de qué, hermano, avergonzarse, el presentar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué Dios nos llamó? Nos llamó Dios para darnos una sabiduría que no es terrenal, una sabiduría que es espiritual, que va más allá de todos los sabios que usted pueda conocer, porque la sabiduría de un hombre tiene un techo, pero la de Dios no.
La sabiduría de los hombres se eleva y llega hasta ahí. Y de ahí ellos miden, qué sabio que es esto. Pero ¿quién podrá medir la sabiduría de Dios? ¿Quién podrá medir? Entre los hombres se miden el intelecto, a ver quién es el más sabio, quién es el más inteligente, a ver, y ellos tienen una medida de medición. ¿Cómo harán para medir a Dios? No tienen instrumento para medirlo a Él. ¿Y cómo harán para medir a un hombre entregado en la mano de Dios con un conocimiento que a ellos le da vuelta a sus ideas y sus pensamientos? No pueden medirlo. Entonces la Biblia dice, mirá hermano, vuestra vocación. Dice, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Es decir, los que no sabían nada, los que casi ni sabían leer. Empero Dios los llamó. Y si Dios los llamó es para darle una sabiduría que es mayor de los que van a la universidad. Ellos estudian una sabiduría humana. Nosotros recibimos sabiduría de arriba, del cielo, de Dios. Una sabiduría que es permanente, eterna, porque es la sabiduría de Dios. El pensamiento que proviene de Dios justamente para sus hijos. Ellos aprenden de su Padre, nosotros del nuestro. Ellos van en pos de la voluntad de su Padre. Nosotros vamos en pos de la voluntad de nuestro Padre. Y nuestro Padre no es el mismo que el de ellos. Jesús le dijo, vosotros sois hijos de vuestro Padre. Él era hijo de otro Padre, hijo de Dios, hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Miren la vocación, ustedes han sido necios, porque eso es lo que escogió Dios. ¿Por qué escogió Dios lo necio? ¿Por qué no escogió aquellos que tienen inteligencia, grande sabiduría, grande luz? ¿Por qué no lo escogió? Porque ellos se van a gloriar en su conocimiento. Entonces, ¿a quién escogió? A alguien que no sabe nada, a alguien que el mundo lo pone a un costado, a alguien que Dios lo llama inútil. Dios dice, bueno, a ese lo voy a llamar y voy a hacer de ese inútil un hombre útil para mi servicio. Entonces lo llama, le pide, hijo mío, dame hoy tu corazón. A causa de lo que Él quiere hacer, hijo mío, dame hoy tu corazón. Nosotros entregamos nuestro corazón al Señor, entonces Él comienza a hacer una operación, una extraña operación. Desde el día que creímos, empezó una extraña operación. Nos lavó, nos limpió con su sangre y empezó a escribir en nuestro corazón sus palabras, las palabras sabias de Dios metidas dentro de nosotros. Una sabiduría que no es terrenal, que es espiritual, que viene de arriba, del cielo, del Señor. Entonces, ¿para qué Él escribe en nuestro corazón? Justamente para avergonzar a los sabios. Ellos podrán ser sabios como Salomón, pero nosotros como el Señor. Porque Salomón habló de toda la sabiduría humana, terrenal. Pero Jesús habló de una sabiduría espiritual, de arriba. Por eso en aquella oportunidad dijo Jesús, he aquí más que Salomón en este lugar. La reina de Sabá, cuando escuchó la sabiduría de Salomón, vino de lejos a ver la sabiduría. Y cuando vino y escuchó, se maravilló y se fue maravillada de vuelta a su lugar. Pero en este lugar, dijo el Señor, hay uno que es mayor que Salomón. Porque lo que traía era una sabiduría no terrenal, sino celestial. Nunca pudo Salomón hablar del reino de Dios. Nunca pudo el Salomón hablar de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Jamás pudo hablar de eso. Habló de todo lo terrenal, del árbol, de las plantitas, de los animales, cosa que los hombres, hermano, en este tiempo usted ve un documental y se maravilla. Las hormigas, cómo trabajan, cómo hacen su nidito, cómo van a buscar el alimento. Y usted mira un documental y queda maravillado. Cómo es que la hormiga, de todas esas cosas habló Salomón, pero de arriba, del cielo, del dar el conocimiento de lo que es Dios, no pudo hacerlo. Eso trajo Cristo. Cuando apareció Cristo, trajo el conocimiento de Dios. Por eso Él dijo, Padre, que te conozcan. Ese es el fin, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Y para qué cree que Dios nos llamó a nosotros? Para que los hombres conozcan a Dios. Por eso lo que nos es dada no es una sabiduría humana, sino que es una sabiduría espiritual, de arriba, del cielo, del Señor. Es una sabiduría que viene de lo alto, no es humana. Por eso nos congregamos. No nos congregamos porque somos unos tontos que no sabemos qué hacer. No, para ellos seremos tontos y para ellos estamos todos locos. Pero nosotros decimos, bendita locura.
Porque hemos creído al Evangelio por la locura de la predicación. Y esto a nosotros nos llevó a la inscripción en la Universidad del Cielo. Creímos, nos bautizamos, hemos sido inscritos en el libro de la vida, estamos en la Universidad del Cielo y estamos siendo renovados en el espíritu de nuestra mente para manifestar la gloria de Dios ante los ojos de los hombres. Entonces, ¿a quién escogió Dios? A lo necio. ¿Para qué escogió Dios a lo necio? Para avergonzar a los sabios. Para avergonzarlos. Porque ellos no pueden hablar de las cosas que usted habla. De lo que usted escucha, aprende y recibe, ellos no pueden dar eso. Podrán hablar de un montón de cosas, pero de lo que usted habla, no. Porque ellos fueron a la terrenal y tienen certificados terrenales. Yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy lo otro. Doctores en un montón de cosas, que en las cosas humanas a usted, a mí, a todos nosotros lo superan en las cosas humanas. Pero ¿y qué de las espirituales? Son médicos nulos en cuanto a lo espiritual. Pero ahí es donde empezamos nosotros nuestra carrera. En una carrera espiritual, en un conocimiento espiritual para recibir una gracia del Señor de arriba del cielo para llevar a cabo una tarea en nuestro tiempo y para que Dios se manifieste a través de cada uno de nosotros. No que se manifieste a través de uno, no, a través de todos, a través de todos. Por eso hemos estado viendo cómo es que el Señor decía en el libro del profeta Joel, vuestros niños, vuestros hijos y vuestras hijas. Primero los niños y después sube. Vuestros jóvenes más arriba, después va más arriba, va hasta los ancianos. Ninguno se salva de ser lleno del Espíritu y de la presencia del Señor. Quiere decir que no es para los jóvenes, es para usted también, y para usted, y para usted, y para usted, y para todos los que oyen la palabra del Señor. Es para todos nosotros. Entonces el apóstol Pablo dice, mirad hermano vuestra vocación, según la carne, ustedes no son muchos sabios, según la carne. Pero Dios los llamó a ustedes, los escogió Dios para avergonzar a los sabios según la carne. Ellos son sabios según la carne y Dios los llamó a ustedes para avergonzarlos. Ahora, a causa de la falta del conocimiento, parece que lo apabullan. Ellos hablan y usted queda sin decir una palabra. Pero espere, déjese enseñar por el Señor. Deje que el Espíritu de Dios lo envuelva. Deje que el Espíritu de Dios lo lleve. Deje que el Espíritu Santo abunde dentro de su corazón. Y va a llegar el momento que ellos quedarán boquiabiertos, hablando y escuchando de su boca las palabras de Dios. Una palabra que ellos nunca escucharon y se asombrarán. Y después le dirán, ¿por qué no vino otro día hablando de nuevo de estas cosas tan hermosas? ¿Quiénes? Ellos, los sabios de este mundo. Por eso dice, lo necio del mundo escogió Dios. Es decir, lo que no era nada. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. ¿Lo débil? Así que lo débil, el que no tenía fuerza, lo débil escogió Dios. ¿Y para qué lo escogió? Para avergonzar a los fuertes, porque hay una fortaleza que viene de parte del Señor, que no la van a alcanzar ellos, pero sí la poseen aquellos que son creyentes, que creen en el Señor, que confían en Dios, que creen a la palabra de Dios, han creído por la locura de la predicación. Lo débil del mundo escogió Dios, ¿vio? Yo y no sé nada, yo y no tengo nada, no sé qué voy a hacer. Bueno, Dios lo escogió, pero ¿y si no tengo nada para dar? ¿Qué voy a...? No importa, Dios lo escogió, Dios le va a dar a usted y Dios a usted lo va a iluminar y Dios lo va a hacer fuerte y lo va a hacer poderoso, con un poder que no es terrenal, sino celestial de arriba. Que es lo que Jesús dijo, y recibiréis poder cuando venga sobre de vosotros el Espíritu Santo. Un poder que ellos no pueden alcanzarlo. No pueden hacerlo. Su riqueza no van a poder hacer nada. Sin embargo, el poder que opera en usted va a hacer mucho por aquellos que ellos no pueden. ¿Qué hacemos con este paralítico? Y bueno, lo metemos allá y aparece un hombre de Dios. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y se pone de pie y camina. Y dice el rico, y yo con mi riqueza no pude. Sin embargo, este tiene un poder que no es natural, sino sobrenatural, que proviene de Dios y hace cosas que él con su poder no puede hacer.
Por eso nosotros necesitamos entregar nuestra vida al Señor. Necesitamos buscar la llenura del Espíritu Santo, no conformarnos con ser tibio, no nos conformemos con ser tibio. Oremos, busquemos al Señor, llevemos a nuestros hijos a la presencia del Señor, hablemosles de Cristo, la promesa es para ellos, para ellos, para ellos, los niños, los jóvenes, los ancianos, los adultos, la promesa es para todos nosotros. Entonces, si está la promesa, entonces vamos en búsqueda de ella. Es el poder que dice, hermano, que Dios pondrá y derramará dentro de nuestro corazón. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, aquellos que nunca fueron nada, que fueron despreciados por todo, un don nadie, lo que no es, lo que parece que no sirve de nada para nadie, Dios lo escogió. ¿Y para qué lo escogió Dios? Dios lo escogió para deshacer y mostrarle a los hombres que en Él hay un poder para transformar y mostrar y hacer de lo que no es algo que es. Un hijo de Dios poderoso en obras, en acciones, que anda haciendo bienes, sanando a los enfermos, librando a los oprimidos del diablo y ayudando a esta pobre humanidad. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios. Sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, ¿nos vamos a gloriar nosotros que somos muchos sabios, que tenemos 5 dedos de frente? No. Nos vamos a gloriar nosotros porque no oré por el que tenía cáncer y fue sanado del cáncer. No nos vamos a gloriar. Nos vamos a gloriar nosotros porque oramos por un paralítico y salió caminando. No nos vamos a gloriar nosotros. Nos vamos a gloriar nosotros porque resucitamos un muerto. No nos vamos a gloriar. Si nos vamos a gloriar en esto, es gloriarnos en el Señor. El Señor sanó, el Señor levantó, el Señor resucitó, el Señor operó. Por eso dice, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Así que, hermanos amados, sirvamos a Dios con toda humildad. No nos detengamos. Sigamos adelante rumbo a la perfección. Busquemos de la llenura del Espíritu Santo. Todas las promesas de Dios son para nosotros y para nuestros hijos, para los ancianos y para todo aquel que ha creído en el nombre del Señor. Que nada ni nadie nos haga gloriarnos a nosotros mismos, sino como está escrito, nos gloriemos en Cristo Jesús. Amén, hermano. ¿Creen esto? Dios lo ha hecho, lo hace y lo seguirá haciendo hasta la venida de Cristo. Oramos. Nos ponemos de pie y oramos delante del Señor. Amado Dios, alabamos tu nombre. Te ensalzamos y te damos gracias, Señor, porque tu presencia está en medio de nosotros. Sentimos la presencia de tu Espíritu en nuestro corazón y tu palabra es ella lámpara para nuestros pies y lumbreras a nuestros caminos, a fin, Señor, de que no nos ensoberbezcamos con tus obras gloriosas que harás a través de nuestras vidas. Aquí estamos, Señor, sea hecha en nosotros tu voluntad, sea tu voluntad hecha en nuestra vida, Señor, y nuestros cuerpos, nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo entregado a ti para gloria, honra y alabanza solo de tu nombre. Padre, gracias. Gracias por tanto amor y bondad para con nosotros en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuántos dicen gloria a Dios? Alabemos el nombre del Señor. Amén.